Becktornskale siempre se había enorgullecido de ser un saurio razonable. Con sus 2 metros de altura, cubierto de escamas esmeralda que brillaban bajo la iluminación artificial de la estación Harmony 7, poseía ese factor intimidante natural que hacía que la mayoría de las especies se lo pensaran 2 veces antes de causar problemas. Por eso, el Consejo Galáctico de Educación le había asignado la gestión del ala de jardín de infantes de su prestigioso programa de intercambio interespecies. Qué difícil podría ser, decían, evitar que los pequeños se comieran entre sí hasta la hora de recogerlos. Oh, si tan solo fuera así de simple. La mañana había comenzado bastante tranquila. Su aula bullía con el caos habitual de 23 crías de 17 especies diferentes. Allí estaba Pip, un peludo fluffian que se comunicaba completamente mediante patrones de pelaje que cambiaban de color. Los 3 gemelos gelatinosos de Blob Prime practicaban su transformación en un rincón, fundiéndose ocasionalmente en una supermancha antes de que su maestra los separara con una mirada severa. Incluso el pequeño Zorax, cuya especie literalmente escupía fuego, se portaba bien quemando solo los bordes de sus papeles para colorear. Entonces llegó el nuevo estudiante de intercambio. Tommy Rodríguez, de 6 años, especie, humano, planeta natal, esa aterradora canica azul de la que todos susurraban en la sala de profesores. Bex había leído los archivos, por supuesto. Los humanos estaban clasificados como una especie en desarrollo con capacidades tecnológicas moderadas e intenciones generalmente pacíficas. Los informes los hacían parecer casi aburridos. Al parecer, quienquiera que los hubiera escrito nunca había conocido a un niño humano. Tommy llevaba exactamente 7 minutos en clase cuando hizo su primera pregunta. Señor Bex, ¿por qué tiene tantos dientes? ¿Se va a comer a alguien? Antes de que Bex pudiera formular una respuesta diplomática, Tommy pasó a examinar el cortador de plasma de emergencia montado en la pared. ¡Qué bien! ¿Es como un sable de luz? ¿Puedo sostenerlo? ¿Qué pasa si presiono este botón? Por favor, no toque el equipo de emergencia, Tommy, había dicho Bex, con la voz adoptando el tono paciente que había perfeccionado durante años tratando con jóvenes curiosos. Pero, ¿y si hay una emergencia ahora mismo? Tommy había refutado con la lógica que hacía doler el cerebro de un adulto. ¿No debería saber usarla? ¿Y si atacan piratas espaciales? Mi madre dice que los piratas espaciales suelen ser incomprendidos, pero también me enseñó 17 maneras diferentes de incapacitar a alguien con un clip. Bex hizo una pausa. Su implante traductor trabajaba a destajo para asegurarse de haber oído bien. 17 maneras. Con un clip. Y la madre consideró que los piratas eran incomprendidos. La mañana había continuado así. Tommy, de alguna manera, había convencido al estudiante cristalino para que demostrara cómo su especie creaba pequeños terremotos cantando. Les había enseñado a los jóvenes acuáticos un juego humano llamado Marco Polo que había resultado en 3 aulas inundadas. Y cuando llegó la hora de la merienda, había rechazado cortésmente la pasta nutricional estándar por algo que había traído de casa. Mi madre me preparó un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada, había anunciado Tommy alegremente, desenvolviendo lo que parecía un alimento perfectamente normal. La reacción había sido inmediata. Todos los niños alienígenas en la habitación retrocedieron como si Tommy sostuviera una granada de plasma. Es eso de una planta terrestre, susurró Pip, mientras su pelaje teñía nerviosamente de naranja. 2 plantas terrestres, en realidad. Tommy corrigió amablemente. Y algo de uva. ¿Quieres un bocado? El no colectivo de 22 voces alienígenas había sido tan fuerte que activó el sistema de quejas por ruido de la estación. Bex comenzaba a comprender por qué los humanos se habían ganado tal reputación en toda la galaxia. No era que fueran inherentemente peligrosos, exactamente. Era que abordaban todo con una combinación de curiosidad intrépida y confianza despreocupada que ponía a otras especies profundamente nerviosas. Por ejemplo, Tommy intentaba hacerse amigo de Morgue, una joven brutanoide cuya especie estaba genéticamente programada para la agresión.
Morgue había estado enfurruñada en un rincón toda la mañana, gruñendo de vez en cuando a cualquiera que se acercara demasiado. «Oye, Morgue», decía Tommy, ignorando por completo que Morgue tenía garras de 15 centímetros y había estado fulminando con la mirada a todos. «Pareces triste. ¿Quieres hablar de tus sentimientos? Mi mamá dice que hablar de sentimientos es importante para el desarrollo emocional». Morgue, que nunca antes había conocido el concepto de sentimientos, parecía profundamente confundido. Bex miró su cronómetro. Aún faltaban 3 horas para que lo recogieran, y empezaba a pensar que merecía la prestación por riesgo. Fue entonces cuando la puerta explotó. No explotó metafóricamente. Explotó de verdad. En una lluvia de chispas y metal retorcido que hizo que todos los niños se escondieran tras sus pequeños escritorios. Todos excepto Tommy, que se levantó para ver mejor. «¡Guau!», dijo con el entusiasmo encantado que la mayoría de los niños reservan para los camiones de helados. «Es una excursión». Por el agujero humeante que antes era una puerta entró Krell Colmillo de Sangre, el famoso capitán del barco pirata Segador del Vacío, un guerrero Bordak de 2,5 metros, lleno de cicatrices y musculoso, cubierto con una armadura de batalla que había visto más conflictos que un tratado diplomático. Cada uno de sus antebrazos sostenía un arma diferente, y sus mandíbulas chasqueaban con satisfacción depredadora mientras inspeccionaba la habitación. Las escamas de Bex cambiaron de inmediato a su coloración de pánico, un encantador tono de «¡Ay, Dios mío! Todos vamos a morir amarillos». «Que nadie se mueva», bramó Krell, su voz resonando por el aula como un trueno en una cueva. «Esto es una toma de rehenes. Soy Krell Colmillo de Sangre de los Segadores del Vacío, y estoy aquí para tomar prisioneros a cambio de un rescate». Los niños alienígenas hicieron exactamente lo que cualquier especie sensata haría ante un pirata espacial fuertemente armado. Gimieron, se escondieron e intentaron hacerse lo más pequeños posible. Algunos de los más pequeños empezaron a llorar, en frecuencias que hicieron vibrar las ventanas. Tommy levantó la mano. «Sí», dijo Krell automáticamente, con el cerebro aparentemente cortocircuitado ante la inesperada cortesía. «¿Estás teniendo un mal día?», preguntó Tommy con genuina preocupación. «Porque pareces estar muy enfadado por algo. Mi madre dice que cuando la gente es mala con los demás, suele ser porque les duele por dentro». Las mandíbulas de Krell dejaron de chasquear. Tommy miró al pequeño humano con algo parecido a la confusión. «¿Yo, qué? No. No estoy teniendo un mal día. Estoy haciendo una redada». «Oh», asintió Tommy con sabiduría. «Es como cuando los adultos tienen trabajos que no les gustan, pero tienen que hacerlos de todos modos para pagar la comida y esas cosas. No es, quiero decir». El agarre de Krell en su rifle de plasma vaciló ligeramente. «Mira, criatura. Estoy aquí para tomar rehenes. Valiosos. Estos patéticos engendros alienígenas no valen nada, pero tú». Sus ojos compuestos se fijaron en Tommy con renovado interés. «Eres humano. Tu especie tiene una reputación increíble. Vendrás a buen precio». «Eso no es muy agradable», dijo Tommy con naturalidad. «No deberías llamar patéticos a mis amigos. Eso hiere sus sentimientos. Y secuestrar es ilegal. ¿Acaso tus padres no te enseñaron a tomar buenas decisiones?» Krell miró a su alrededor como esperando que alguien más explicara lo que estaba sucediendo. Los otros niños seguían encogidos de miedo, pero ahora observaban este intercambio con la fascinación que suelen reservar los documentales de naturaleza sobre superdepredadores. «Mis padres murieron en una guerra tribal cuando yo era un polluelo», se encontró diciendo Krell, y de inmediato pareció confundido sobre por qué había compartido esa información. «Oh, no. Eso es terrible». Los ojos de Tommy se abrieron con compasión. «Eso debió de ponerte muy triste. ¿Por eso te convertiste en pirata? Porque no tuviste a nadie que te enseñara mejores maneras de resolver problemas». Bex observó con horror y fascinación cómo el pirata más temido de 3 sectores comenzaba a parecer genuinamente incómodo.
Así no era como se suponía que debían ser las situaciones con rehenes. Había visto los videos de entrenamiento. No necesito que nadie me enseñe nada, murmuró Krell, pero su voz carecía de la convicción de antes. Soy un guerrero temido. Los planetas tiemblan al mencionar mi nombre. ¿Pero eres feliz?, preguntó Tommy, ladeando la cabeza con esa clase de curiosidad inocente que aparentemente podría desarmar a criminales interestelares. Porque no pareces feliz. Pareces fingir dar miedo, porque crees que eso es lo que se supone que debes hacer. Krell abrió la boca para responder, pero la cerró. Luego la volvió a abrir. No salió ningún sonido. Te diré algo, continuó Tommy amablemente. ¿Por qué no vienes a sentarte y hablamos de tus sentimientos? Estábamos en círculo antes de que llegaras. ¿Quieres compartir con nosotros? Con el grupo, estalló Krell, pero incluso a sus propios oídos sonó más como un adolescente frustrado que como un aterrador pirata espacial. Quiero tomarte como rehén y exigir un rescate a tu familia. De acuerdo, dijo Tommy con tono amable. Podemos hacerlo si te hace sentir mejor. ¿Pero podemos merendar primero? Tengo un sándwich de mantequilla de cacahuete y se supone que debo almorzar a horas normales, cuando mi nivel de azúcar en sangre se dispara. Fex se dio cuenta de que estaba presenciando algo que pasaría a la historia galáctica como la negociación de rehenes más exitosa de la historia, o como la sesión de terapia más extraña del universo conocido. Posiblemente ambas. Krell miró sus armas, miró a Tommy, miró a los niños alienígenas acobardados y luego volvió a mirar a Tommy, que ahora hurgaba en su lonchera con total indiferencia ante el hecho de que supuestamente lo estaban secuestrando. Así no es como se supone que funciona esto, dijo Krell con voz débil. Mientras Tommy estaba ocupado psicoanalizando a su supuesto secuestrador, la noticia de la situación de los rehenes se extendía por las redes de comunicación galácticas a la velocidad de la luz, y con cada transmisión, el nivel de pánico aumentaba exponencialmente. En el puente de la nave diplomática Centauria, Peaceful Resolution, la capitana Sarah Night Whisper casi se atraganta con su estimulante matutino cuando llegó la alerta. Un niño humano ha sido tomado como rehén, farfulló, su semblante, normalmente sereno, quebrándose como un casco barato. ¿Cuál niño humano? Por favor, díganme que no es uno de los estudiantes de intercambio. Parece ser Tommy Rodríguez, de 6 años, actualmente matriculado en el programa de Jardín de Infantes Harmony 7, informó su oficial de comunicaciones, con el tono de quien dicta una sentencia de muerte. La capitana Night Whisper se quedó inmóvil. Conéctenme con el Comando Galáctico, código negro, y que alguien me encuentre la cápsula de escape más cercana. 3 sistemas más allá, el almirante Krex de la Flota de Defensa Bortana tenía una reacción similar. Humano. Niño. Rehén. Acentuó cada palabra golpeando con el puño la pantalla táctica. ¿Tienen idea de lo que significa esto? Su tripulación del puente intercambió miradas nerviosas. Todos habían oído las historias. Señor, aventuró su oficial táctico con cautela. Seguramente es solo un pequeño humano. ¿Qué tan peligroso podía ser? El almirante Krex lo clavó con la mirada que solían reservar los oficiales que sugerían atacar agujeros negros. Déjeme hablarle de los humanos, teniente. Hace 2 años, la nave diplomática terrana Sweet Caroline debía realizar un intercambio cultural rutinario con el Imperio Meloniano. Rutinario. Un simple encuentro con algunos mundos agrícolas pacíficos. La tripulación del puente se inclinó a su pesar. 3 semanas después, los melonianos habían elegido accidentalmente al embajador humano como su nuevo emperador planetario. Todo su sistema agrícola había sido revolucionado con algo llamado rotación de cultivos, y de alguna manera habían derrotado una invasión pirata usando maquinaria agrícola armada. Los humanos insistieron en que solo intentaban ayudar. Pero señor, eso eran adultos, protestó el oficial táctico. Es solo una niña. ¿Solo una niña? La voz del almirante Krex se elevó a un tono que hizo que varios instrumentos del puente se recalibraran.
¿Sabe qué pasó cuando la pequeña Emma Watson se perdió durante unas vacaciones familiares en el sistema Rigel? Una niña humana de 6 años, separada de sus padres durante exactamente 4 horas. ¿Qué pasó, señor? Accidentalmente fundó una exitosa operación minera, enseñó a la población local 17 idiomas nuevos, y de alguna manera negoció un tratado de paz entre dos facciones en guerra haciéndoles jugar a algo llamado pato, ganso. Sus padres la encontraron organizando una cumbre comercial interplanetaria en lo que solía ser una estación espacial abandonada. El puente quedó en silencio, salvo por el nervioso zumbido de los sistemas de soporte vital. Y ahora, continuó el almirante Krex con tono ominoso, algún idiota ha tomado como rehén a un niño humano. ¿Sabe qué sucede cuando amenaza a la descendencia de un humano? Por toda la galaxia se producían conversaciones similares. La cadena de noticias galáctica había interrumpido su programación habitual para ofrecer una cobertura continua de lo que llamaban el incidente Harmonie. Su panel de expertos estaba formado por varios extraterrestres que ya se habían topado con humanos, y ninguno parecía especialmente optimista. Lo que ocurre con los humanos, explicó la doctora Vanna Selkrak, una reconocida xenopsicóloga, es que poseen una peculiar combinación de instintos protectores y capacidad creativa para resolver problemas que desafía toda lógica evolutiva. La mayoría de las especies responden a las amenazas con la lucha o la huida. Los humanos responden con, sostén mi bebida y mira esto. La presentadora de noticias, un ser cristalino y digno cuya transparencia natural titilaba con nerviosismo, presionó para obtener más detalles. Pero seguro, doctora Selkrak, las autoridades galácticas pueden con una madre humana disgustada. La expresión de la doctora Selkrak sugería que prefería explicarle mecánica cuántica a una roca particularmente densa. Hace 6 meses, una madre humana llamada Rebecca Park descubrió que a su hijo adolescente le habían cobrado de más en un puesto comercial bortano, 3 créditos de más. 3. Para cuando terminó, había reestructurado accidentalmente todo el sistema económico bortano, introducido algo llamado leyes de protección al consumidor, y el dueño del puesto comercial había adoptado a su hijo y estaba pagando su educación universitaria. Parece extremo. Solo se trataba de dinero, continuó la doctora Selkrak con gravedad. Se trata de que alguien le quitó a su hijo. La respuesta maternal protectora humana es legendaria. Hay especies que han desarrollado estrategias militares enteras basadas en el simple principio de nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, meterse con las crías de un humano. En Harmonie 7, la seguridad de la estación estaba en su propia reunión de crisis. El jefe de seguridad Bramble, un hexápodo de 6 brazos con 30 años de experiencia gestionando todo, desde incidentes diplomáticos hasta invasiones a gran escala, revisaba el expediente personal de una tal María Rodríguez, con la expresión de quien lee su propio obituario. Ingeniero de mantenimiento, murmuró, hojeando su historial laboral. Se especializa en reparación de maquinaria pesada, sistemas de emergencia y, maravillosa y creativa resolución de problemas bajo presión. Y mire esta evaluación de desempeño. María siempre encuentra soluciones innovadoras a problemas imposibles. La semana pasada, arregló una falla crítica del soporte vital usando solo repuestos de un dispensador de bebidas y lo que describió como sentido común básico. No tenemos ni idea de cómo funciona nada, pero ha funcionado a la perfección desde entonces. Su ayudante, un fluffian nervioso cuyo pelaje cambiaba de color de pánico más rápido que una bola de discoteca, se retorcía las manos. Señor, ¿qué haremos cuando llegue? El jefe Bramble levantó la vista del expediente con la expresión cansada de quien de repente se dio cuenta de que probablemente tendría que actualizar su currículum. María Rodríguez tenía 43 años, medía 1,62 metros y llevaba ya 3 tazas de café en lo que había comenzado como una mañana de martes perfectamente normal. Había estado metida hasta los codos en las entrañas de la unidad de procesamiento atmosférico 7,
intentando averiguar por qué seguía emitiendo un ruido que parecía el de una ballena Vortak moribunda, cuando sonó su comunicador personal. El mensaje era simple: S.R.A. Rodríguez, soy la directora Mingueaver del Centro Educativo Harmony 7. Ha ocurrido un incidente con Tommy. Por favor, vuelva a llamar lo antes posible. María hizo una pausa, con la llave inglesa aún en la mano, y sintió cómo se activaba ese familiar sexto sentido maternal, el mismo que le había dicho que Tommy estaba a punto de meter el dedo en el enchufe cuando tenía 2 años, o que planeaba ayudar con la cena reorganizando el armario de las especias cuando tenía 4. Respondieron a su llamada al primer timbrazo. S.R.A. Rodríguez, gracias por devolver la llamada tan rápido. La voz de la directora Mingueaver tenía ese tono particular que usan los administradores educativos cuando se esfuerzan por no entrar en pánico. Quiero asegurarle que Tommy está perfectamente a salvo, pero ha ocurrido un pequeño problema. Defina un pequeño problema. Bueno, parece que un pirata espacial lo ha tomado como rehén. María había dejado su llave inglesa con ese cuidado deliberado que ponía nerviosos a sus compañeros. Disculpe, ¿podría repetirlo? Un pirata espacial. Cree el colmillo de sangre de los segadores del vacío. Ahora mismo tiene a Tommy a bordo de su nave, que está atracada en nuestra estación. Pero no se preocupen. Tommy parece estar manejando la situación de maravilla. De hecho, el último informe sugería que estaban teniendo lo que parecía ser una conversación bastante profunda sobre opciones profesionales y procesamiento emocional. María cerró los ojos y contó hasta 10, luego hasta 20. Entonces decidió que 30 era probablemente un buen punto de parada antes de decir algo que acabaría en un informe de incidentes. Ya veo, dijo, con ese tono tranquilo y mesurado que una vez hizo que un señor de la guerra centurión devolviera voluntariamente una herramienta prestada antes siquiera de pedirla. ¿Y qué están haciendo exactamente sus fuerzas de seguridad al respecto? Bueno, están monitoreando la situación muy de cerca, desde una distancia segura. Desde una distancia segura. Sí. Al parecer, los protocolos estándar de negociación con rehenes se complican un poco cuando el rehén parece estar dándole terapia al secuestrador. Nuestro equipo táctico no está muy seguro de cómo proceder. María abrió los ojos y miró a su alrededor en su taller. 30 años solucionando problemas imposibles le habían enseñado que la mayoría de las situaciones tenían solución. Solo había que ser creativo para encontrarlas. El estante de herramientas de pared contenía su equipo habitual: antorchas de plasma, dispensadores de adhesivo molecular, selladores de casco de emergencia, generadores de gravedad portátiles y unos 50 dispositivos más que habían sido diseñados para tareas de mantenimiento, pero que podían reutilizarse fácilmente para necesidades más urgentes. Enseguida voy, había dicho. Señora Rodríguez, creo que debería dejar que nuestros profesionales se encarguen de esto. Los piratas espaciales pueden ser muy peligrosos y tenemos negociadores entrenados que... Tejedora de mentes principal, interrumpió María, con la voz paciente que suele reservarse para explicar física básica a asteroides particularmente densos. Alguien se ha llevado a mi hijo. Mi hijo de 6 años, que probablemente le esté preguntando a su secuestrador sobre su trauma infantil e intentando solucionar sus problemas emocionales con el poder de la amistad y los bocadillos. ¿De verdad crees que voy a quedarme aquí sentado y dejar que profesionales se encarguen de esto? El silencio al otro lado de la línea lo decía todo. Llego en 20 minutos, había continuado María, ya buscando su caja de herramientas. Por favor, que la seguridad de la estación me despeje el camino directo a la bahía de atraque. Y alguien podría sugerirle a este Krell que libere a Tommy y se disculpe antes de que yo llegue. Les ahorrará mucho papeleo. La caja de herramientas que María Rodríguez llevaba al trabajo todos los días pesaba 22 kilos y contenía suficiente equipo especializado para reconstruir una pequeña nave espacial desde cero. Para cuando terminó de mejorarla para la situación actual, pesaba considerablemente más y zumbaba con la clase de energía que ponía nerviosos a los aparatos electrónicos cercanos.
La antorcha de plasma ahora tenía un alcance de 50 metros y podía atravesar blindaje de grado militar. El dispensador de adhesivo molecular había sido recalibrado para funcionar como un sistema de contención altamente efectivo. Y el generador de gravedad portátil, que normalmente se usaba para mover equipo pesado, ahora podía crear campos gravitatorios localizados lo suficientemente fuertes como para inmovilizar a un guerrero Vortok contra la cubierta como un insecto bajo un cristal. También se había detenido en el depósito de suministros de la estación y había recogido algunos artículos adicionales, por si acaso. El viaje en transbordador a Harmony 7 le había dado a María tiempo para pensar, lo cual probablemente fue una lástima para todos los involucrados. Para cuando atracó en la estación, su preocupación maternal inicial se había convertido en algo parecido a una evaluación táctica mezclada con una furia maternal apenas controlada. Y la seguridad de la estación, efectivamente, le había despejado el camino, aunque despejarlo podría haberse quedado corto. Los pasillos estaban completamente vacíos, salvo por algún dron de mantenimiento ocasional, e incluso estos parecían apresurarse a sus asuntos más rápido de lo habitual. Señora Rodríguez, había comenzado a decir con nerviosismo, quiero asegurarle que tenemos la situación bajo control. Nuestro equipo táctico está preparado para actuar en cuanto sepamos que es seguro hacerlo. María lo miró con una expresión que sugería que estaba calculando los problemas que se metería por aturdir a un jefe de seguridad con una antorcha de plasma al mínimo. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó. Atraque 7. Pero, por favor, señora Rodríguez, déjenos encargarnos de esto. Krell. Colmillo Sangriento tiene fama de violento y no queremos agravar la situación innecesariamente. María se ajustó la correa de su caja de herramientas y empezó a caminar hacia el atraque 7 con el paso decidido que una vez hizo que todo un equipo de construcción rogeliano terminara un proyecto de 6 meses en 3 semanas. Señora Rodríguez, por favor, le gritó Bramble. Al menos déjenos brindar refuerzos. Hizo una pausa y lo miró. Jefe Bramble, agradezco la oferta, pero yo me encargo. Alguien se llevó a mi pequeño, y esa persona está a punto de descubrir por qué la galaxia ha desarrollado opiniones tan interesantes sobre los humanos. Aunque quizás quieras tener a tu equipo médico preparado. No por mí. El equipo de seguridad había intercambiado miradas y acordado en silencio que lo mejor era seguirlo a una distancia prudencial e intentar minimizar los daños colaterales. Al acercarse María a la plataforma de atraque 7, su comunicador personal sonó con un mensaje entrante. Lo miró y vio un mensaje de Tommy. Hola, mamá. Hice un nuevo amigo, pero está muy triste por su trabajo. ¿Podemos invitarlo a cenar? Además, tiene una nave espacial genial, pero huele raro. María sonrió por primera vez desde la llamada inicial. Su hijo estaba bien, lo que significaba que podía concentrarse en el asunto más urgente, explicarle los buenos modales a un pirata espacial. La esclusa de aire del segador del vacío se abrió con un siseo, con el dramático destello de un sello atmosférico en mal estado, lo que el ojo profesional de María identificó de inmediato como una señal de mantenimiento aplazado. Tomó nota mental de mencionárselo al dueño de la nave, suponiendo que aún estuviera en condiciones de recibir críticas constructivas para cuando terminara con él. El interior de la nave era exactamente lo que esperaba de una nave llamada el Segador del Vacío. Oscuro, intimidante y decorado con suficientes calaveras y armeros para abastecer una pequeña guerra. También olía como si Krell no hubiera descubierto el concepto de ambientadores, lo que explicaba el mensaje de texto de Tommy. María siguió el sonido de las voces hacia lo que parecía ser el área común de la nave, con su caja de herramientas zumbando suavemente con energía apenas contenida. La conversación que escuchaba se hacía más nítida a medida que se acercaba. Ya ves, Krell, decía la voz de Tommy con el tono paciente de quien explica las tablas de multiplicar. Cuando le quitas las cosas a la gente sin preguntar, se entristece, y cuando les apuntas con armas aterradoras a los niños, molestas a sus padres. Es básico, causa y efecto. Pero soy un pirata, llegó la voz de Krell,
aunque sonaba considerablemente menos segura que durante su dramática entrada al aula. Tomar cosas y apuntar con armas es lo que hacen los piratas. Es mi descripción del trabajo. Eso es solo porque nadie te enseñó mejores habilidades laborales, respondió Tommy amablemente. Mi madre dice que la mayoría de los problemas surgen porque la gente no tiene las herramientas adecuadas para la situación. Por ejemplo, probablemente se te da muy bien pilotar naves espaciales, navegar y esas cosas, ¿verdad? Esas son habilidades valiosas. Podrías conseguir un trabajo en una naviera. Yo, ¿qué? Sé que me temen en 3 sectores. ¿Pero te gusta que te teman? Porque pareces muy solo, y la soledad a veces hace que la gente tome malas decisiones. María se detuvo en la entrada de la zona común y contempló la escena. Su hijo de 6 años estaba sentado con las piernas cruzadas sobre lo que parecía una caja de armas, compartiendo su sándwich de mantequilla de cacahuete con un pirata espacial de 2,5 metros que atravesaba lo que solo podía describirse como una crisis existencial. Las diversas armas de Krell estaban esparcidas por la habitación como si hubiera olvidado que las sostenía, y estaba sentado en el suelo a la altura de los ojos de Tommy como un niño de preescolar durante la hora del cuento. «Hola», dijo María amablemente, entrando en la habitación con la confianza informal que suele reservarse para quienes entran en sus propias salas de estar. «Tú debes ser Krell. Soy María Rodríguez, la madre de Tommy». Los 4 ojos compuestos de Krell giraron hacia ella con la velocidad de una presa asustada. Sus mandíbulas comenzaron a chasquear rápidamente en lo que ella reconoció como una respuesta de miedo, aunque no estaba segura de cómo lo supo. Probablemente el mismo instinto maternal que le avisaba cuando Tommy estaba a punto de hacer algo creativo con los electrodomésticos de la cocina. Tú eres el padre», balbuceó Krell, poniéndose de pie a toda prisa y buscando el arma más cercana. Le temblaban las manos. «Sí que lo soy», confirmó María, dejando su caja de herramientas con cuidado. «Y tú eres quien se llevó a mi hijo sin permiso. Fue un secuestro, una toma de rehenes en toda regla. Tenía exigencias. ¿Lo sabías?» El tono de María seguía siendo coloquial, pero Tommy reconoció el sutil cambio que indicaba que alguien estaba a punto de recibir lo que él consideraba la charla de madre. La había visto usarla con vendedores puerta a puerta y gerentes de tienda excesivamente agresivos. Era terriblemente efectiva. «¿Cuáles eran tus exigencias exactamente?», continuó. Las mandíbulas de Krell se aceleraron. «Yo, rescate, dinero, créditos por el regreso sano y salvo de tu engendro». «Ya veo. ¿Y presentaste la documentación necesaria para esta transacción?» «¿Documentación? Bueno, seguro que tienes algún tipo de licencia comercial para secuestros, formularios de seguro, un sistema de recibos. No puedes simplemente llevarte a los hijos de la gente sin la documentación adecuada. Así no funciona el comercio». Tommy observó este intercambio con la fascinación de quien ve a un maestro artesano en acción. Su madre usaba su voz de solucionador de problemas imposibles, lo que solía significar que cualquier problema al que se enfrentara estaba a punto de volverse significativamente menor. «Imposible. No lo necesito. Los piratas no necesitan papeleo», dijo Krell débilmente. «Ah, sí que lo necesitan», respondió María, sacando una pequeña tableta de su caja de herramientas. Según la Regulación de Comercio Galáctico 47b, cualquier transacción que implique la custodia temporal de seres conscientes requiere un mínimo de 12 permisos diferentes, una fianza y un comprobante de cobertura de seguro adecuada. ¿Tienes un comprobante de cobertura de seguro adecuada, Krell? «No entiendo qué está pasando», murmuró Krell, mirando alrededor de su nave como si nunca la hubiera visto. «Lo que está pasando», explicó María pacientemente, «es que has intentado realizar una transacción comercial sin licencia que involucra a mi hijo. Ahora podría informar de esto a las autoridades competentes y dejar que resuelvan las infracciones de papeleo, lo que probablemente resultaría en multas significativas y posible prisión». Hizo una pausa para asimilarlo. «O podríamos manejar esto como un asunto civil, entre adultos razonables.
¿Quieres manejar esto civilmente? La voz de Krell se quebró ligeramente en la última palabra. Por supuesto, cometiste un error involuntario. Tommy me dice que has tenido algunos problemas de satisfacción profesional, y lo entiendo perfectamente. Ser pirata debe ser un trabajo muy estresante. Horarios irregulares, problemas legales constantes, probablemente prestaciones sanitarias terribles. No tenemos prestaciones sanitarias, admitió Krell. ¿Lo ves? Es exactamente lo que quiero decir. Claramente eres una persona inteligente con habilidades valiosas, pero estás atrapado en una trayectoria profesional que no ofrece oportunidades de crecimiento ni realización personal. María se sentó en otra caja, poniéndose a la altura de los ojos de Krell con la facilidad de quien ha pasado años negociando con un niño de 6 años de carácter fuerte. Tommy mencionó que eres un excelente piloto. ¿Es correcto? Sí. Sí. O sea, he pilotado naves desde que nací. Maravilloso. Y me imagino que estás familiarizado con la navegación interestelar, el manejo de carga, quizás con algunas reparaciones mecánicas básicas. Bueno, sí, pero esas son exactamente las habilidades que buscan las compañías navieras legítimas. La galaxia siempre necesita pilotos cualificados, sobre todo con experiencia en sectores más peligrosos. Probablemente podrías ganar el doble de lo que ganas ahora como pirata. Además, recibirías un salario regular, seguro médico y un plan de jubilación. Krell la miró como si acabara de sugerirle que se dedicara a la danza interpretativa. Pero soy un pirata. Es lo que soy. No, dijo María con suavidad. Es lo que haces. Eres alguien que se ha cuidado desde niño, que ha aprendido habilidades técnicas complejas y que ha logrado sobrevivir en una de las profesiones más peligrosas de la galaxia. Son logros impresionantes, Krell. Deberías estar orgulloso de ellos. Tommy asintió con entusiasmo. Verás, te dije que mi madre era muy lista para esto. ¿Pero qué hay de mi reputación?, preguntó Krell con tristeza. Todo el mundo conoce a Krell Colmillo de Sangre. Me temen en 3 sectores. Y ese tipo de reconocimiento de nombre podría ser muy valioso en el contexto adecuado. Texto, señaló María. Imagina el potencial de marketing. Expreso Colmillo de Sangre. Entregamos tu carga de forma segura. O daremos caza a quien haya intentado robar. Podrías construir una marca entera en torno a tu reputación de ser formidable. Los clientes sabrían que sus envíos estaban protegidos por alguien con un historial comprobado de resultados. Krell abrió mucho los ojos al considerar esta posibilidad. De hecho, suena bastante atractivo. Claro que sí. Usarías tus habilidades actuales de forma más constructiva, te ganarías la vida honradamente y probablemente dormirías mejor por la noche sabiendo que estás ayudando a la gente en lugar de aterrorizarla. Tengo problemas para dormir, admitió Krell. Resentimiento, ¿sabes? Riesgos laborales. Exactamente. Ahora, esto es lo que propongo. María sacó una pequeña tarjeta de presentación de su caja de herramientas. Esta es la información de contacto de Galactic Freight Solutions. Siempre buscan pilotos experimentados, especialmente para vuelos por los sectores más peligrosos donde tu reputación sería un activo. Quiero que los llames mañana y programes una entrevista. ¿Quieres que consiga una entrevista de trabajo? Quiero que empieces de cero. Todos merecen la oportunidad de tomar mejores decisiones. Krell. Incluso las personas que han tomado decisiones cuestionables en pasado. Krell miró la tarjeta de visita como si fuera de platino macizo. ¿Y qué hay de esto? ¿Lo del secuestro? Bueno, dijo María pensativa. Tommy parece haber disfrutado de conocerte, a pesar de las circunstancias tan inusuales. Y ha sido muy amable durante nuestra conversación. Creo que podemos considerar esto una experiencia de aprendizaje para todos los involucrados. ¿No vas a hacer que me arresten? No si me prometes 2 cosas. Primero, no más secuestros. Ni de niños ni de nadie. No es buen negocio. Y definitivamente no es bueno para tu bienestar emocional. ¿Y lo segundo?
La expresión de María se volvió ligeramente más seria, aunque su tono seguía siendo agradable. Si alguna vez, y quiero decir alguna vez, vuelves a apuntar con un arma a mi hijo, o al hijo de cualquier otra persona, te rastrearé personalmente y usaré mi linterna de plasma para escribir una queja muy detallada sobre tu atención al cliente directamente en el casco de tu nave, en letras lo suficientemente grandes como para que se vean desde la órbita. ¿Quedó claro? Krell echó un vistazo al kit de herramientas de María, que seguía zumbando suavemente con energía apenas contenida, y asintió vigorosamente. Totalmente claro. No más armas apuntando a niños. Jamás. Maravilloso. Tommy, ¿estás listo para ir a casa? ¿Puede Krell venir a cenar algún día? Preguntó Tommy esperanzado. Creo que le gustarían mucho tus espaguetis con albóndigas. Y tal vez podríamos ayudarlo a practicar para las entrevistas de trabajo. María miró a Krell, quien los miraba a ambos como si acabaran de ofrecerse a adoptarlo. Creo que se podría arreglar, dijo, suponiendo que Krell cumpla con su promesa de conseguir esa entrevista de trabajo. Lo haré, dijo Krell rápidamente. Claro que sí, gracias a los dos. No entiendo cómo ha pasado esto, pero gracias. Eso es lo que hacen los humanos. Krell, dijo Tommy con naturalidad, bajando de su jaula. Ayudamos a la gente a descubrir cómo ser mejores. Es algo propio de nosotros. 3 meses después, la galaxia aún intentaba procesar lo que se conoció como el incidente de Harmony 7, aunque la mayoría de los informes oficiales se habían clasificado como comportamiento humano inexplicable y se habían archivado en los mismos archivos que contenían documentación de otras 17 cosas imposibles que los humanos habían logrado con solo intentar ayudar. Krell Bloodfang, anteriormente el pirata más temido en 3 sectores, era actualmente el capitán de carga independiente más exitoso en 5 sectores. Bloodfang Express se había convertido en la compañía naviera predilecta para cualquiera que necesitara entregar carga a través de territorio peligroso, en gran parte porque la reputación de Krell hacía que otros piratas, con solo mirar el transpondedor de su nave, decidieran que tenían asuntos urgentes en otro lugar. Sus índices de satisfacción laboral eran altísimos, sobre todo porque trataba a su tripulación con el mismo cuidado y respeto genuinos que había aprendido de un humano de 6 años durante lo que se suponía que había sido un secuestro. Sus naves eran puntuales, sus tarifas eran justas y su servicio al cliente se había vuelto legendario en la industria naviera comercial. Es de lo más extraño, declaró al Galactic Business Journal durante su entrevista de perfil. Gano el doble de dinero que como pirata. Duermo bien por las noches y la gente se alegra de verme llegar. Resulta que ayudar a la gente es mucho más satisfactorio que aterrorizarla. ¿Quién lo iba a decir? El artículo había sido lectura obligatoria en la Academia Militar Galáctica, archivado en Psicología Avanzada de Rehenes y subtitulado porque las tácticas de negociación tradicionales no funcionan con humanos. En Harmony 7, Vextornskale había recibido una mención por su gestión de la crisis, aunque en privado sentía que era algo injusto, ya que su principal contribución había sido quedarse parado en una esquina intentando no entrar en pánico mientras un niño humano realizaba terapia improvisada a un criminal armado. La mención colgaba en la pared de su oficina, junto a una foto de Tommy enseñando a la tripulación de Krell a jugar al pato ganso durante una de sus cenas habituales. El Consejo de Educación Galáctica había realizado algunos ajustes en sus políticas tras el incidente. El Manual Estándar de Respuesta a Emergencias ahora incluía un nuevo capítulo titulado Protocolos para situaciones que involucran a niños humanos, que consistía principalmente en variaciones de retrocede y deja que se las arreglen solos, probablemente sepan lo que hacen. También habían añadido una exención de responsabilidad a los formularios de inscripción para el programa de intercambio de jardín de infantes. La exención tenía 12 páginas y se había traducido a 47 idiomas diferentes, pero el mensaje esencial era simple. Si te metes con un niño humano, estás solo. La directora Mingueaver había admitido en privado a sus colegas que nunca había visto nada parecido al enfoque de la familia Rodríguez para la resolución de conflictos. La mayoría de las especies responden a las situaciones de rehenes con negociaciones o intervención táctica,
explicó durante una conferencia sobre educación interespecies. Los humanos responden con orientación profesional e invitaciones a cenar. No debería funcionar, pero de alguna manera es más efectivo que cualquier cosa que hayamos intentado. El propio Tommy se había convertido en una especie de celebridad entre sus compañeros de clase, aunque no parecía particularmente impresionado por la atención. Cuando el periódico escolar le preguntó sobre su experiencia al ser secuestrado por un pirata espacial, se encogió de hombros y dijo: «Supongo que estuvo bien». Krell estaba muy triste por su trabajo, así que su madre lo ayudó a encontrar uno mejor. Eso es lo que hacen las madres. La entrevista se había reproducido en revistas educativas de toda la galaxia como ejemplo de cómo los niños humanos procesan las experiencias traumáticas. Los psicólogos infantiles aún intentaban descifrar cómo un niño de 6 años había logrado brindar una terapia más efectiva en 30 minutos que la mayoría de los profesionales podrían lograr en meses de sesiones. A María Rodríguez le habían ofrecido puestos de consultoría en 3 organizaciones galácticas de mantenimiento de la paz, todas interesadas en su innovador enfoque para la negociación con rehenes. Rechazó todas las ofertas cortésmente, explicando que estaba perfectamente contenta con su trabajo, arreglando procesadores atmosféricos, y que realmente no tenía tiempo para un cambio de carrera. Sin embargo, había comenzado un pequeño negocio secundario que ofrecía asesoramiento para la transición profesional a delincuentes reformados. Su tasa de éxito fue del 100%, en gran parte porque su enfoque combinaba la ayuda práctica para la colocación laboral con el tipo de decepción maternal que podría hacer que un señor de la guerra Vortok se inscribiera voluntariamente en clases de control de la ira. El Departamento de Justicia Galáctico había añadido discretamente a María Rodríguez a su lista de personas de interés, aunque la anotación en sus archivos simplemente decía: acérquese con respeto, con extrema precaución, innecesario si no ha hecho nada malo. Si ha hecho algo malo, sugiera una confesión voluntaria inmediata y una disculpa sincera. Pero quizás el cambio más significativo residía en la forma en que otras especies veían a la humanidad en su conjunto. La clasificación diplomática oficial se había actualizado de generalmente pacífica con tendencias preocupantes a agresivamente servicial con resultados inexplicables. Esto se consideró una gran mejora en las relaciones interespecies, aunque venía con una nota a pie de página que advertía que se debía abordar a los humanos con optimismo prudente y una cobertura de seguro adecuada. El segador del vacío se había convertido en la nave insignia del expreso Colmillo de Sangre, con una alegre pintura y una bodega de carga que olía mucho mejor que antes. Krell había conservado una pequeña sección del barco decorada con sus antiguos recuerdos piratas, en parte por nostalgia y en parte porque Tommy lo había declarado genial, e insistió en ofrecer visitas guiadas a sus compañeros durante las excursiones. Ese martes por la tarde, 3 meses después del lanzamiento del barco, Tommy estaba de nuevo en el aula de Vextornskale para la hora del círculo vespertino. El tema del día era «¿Qué quiero ser de mayor?», y cada estudiante compartía sus aspiraciones profesionales con el grupo. Pip quería ser teórico del color, lo cual tenía todo el sentido para un Fluffian. Los gemelos gelatinosos querían abrir un restaurante donde pudieran fusionarse legalmente en diferentes formas para entretenerse. Zorax había decidido que su habilidad para escupir fuego lo convertía en un candidato natural para el trabajo de rescate de emergencia. Cuando le llegó el turno a Tommy, se puso de pie con la confianza de alguien con más experiencia en el mundo real que la mayoría de los adultos. «Quiero ayudar a la gente a resolver sus problemas», anunció. «Como mi mamá. Es muy buena para descubrir qué necesitan las personas y ayudarlas a conseguirlo, y a veces, las personas que parecen más aterradoras en realidad solo están tristes y necesitan que alguien las escuche». Vex asintió con aprobación, aunque para sus adentros tomó nota mental de incluir resolución avanzada de conflictos en el plan educativo individualizado de Tommy. Al ritmo que iban las cosas, el niño probablemente lo necesitaría. «Suena como una meta profesional maravillosa, Tommy», dijo Vex. «¿Tienes alguna idea específica sobre cómo te gustaría ayudar a la gente?» Tommy lo pensó seriamente. «Bueno,
Krell dice que hay muchos otros piratas que probablemente sean tan infelices como él, ya que yo también podría ayudarlos a encontrar mejores trabajos. Mamá dice que la galaxia siempre necesita más gente que sea buena resolviendo problemas. Los otros niños asintieron con entusiasmo. Varios habían conocido a Krell durante sus cenas y les había impresionado su transformación de aterrador pirata espacial a exitoso hombre de negocios que traía galletas deliciosas. Beck sintió una sensación familiar que había aprendido a reconocer como la activación de su sentido del peligro. Era la misma sensación que había tenido justo antes de que Tommy le preguntara por el cortador de plasma de emergencia, o cuando convenció al estudiante cristalino para que demostrara la generación de terremotos. Es una meta muy ambiciosa, Tommy, dijo con cautela. Quizás deberíamos hablar con tu madre sobre los requisitos educativos adecuados para ese tipo de carrera. Ah, ya lo hice, respondió Tommy alegremente. Dijo que probablemente debería estudiar psicología y administración de empresas, y tal vez algo de ingeniería básica. Ya sabes, cosas prácticas para ayudar a la gente a entender sus vidas. Bex miró a su alrededor, a los 22 niños alienígenas que ahora escuchaban a Tommy con la clase de atención absorta que suele reservarse para las historias de aventuras. Varios de ellos tomaban notas. Y dijo, continuó Tommy, que si voy a dedicarme a ayudar a la gente, probablemente debería empezar a practicar ahora. Así que si alguien más aquí tiene algún problema con el que necesite ayuda, estoy totalmente disponible. El silencio que siguió fue roto por Morg, el joven brutanoid que había sido el primer proyecto de rehabilitación de Tommy, levantando la mano tímidamente. Tommy, dijo Morg con su voz grave y natural, he estado pensando en lo que dijiste sobre los sentimientos y creo que tengo problemas de control de la ira que necesito abordar. Beck cerró los ojos y empezó a redactar mentalmente su carta de renuncia. Luego los abrió de nuevo y miró a sus alumnos, todos ellos voluntarios y entusiasmados por compartir sus problemas emocionales con su compañero humano de 6 años. Pensándolo bien, tal vez simplemente solicitaría un traslado a un destino tranquilo y agradable, un lugar apacible, como una prisión de máxima seguridad. Fuera de la ventana del aula, una nave de carga Bloodfang Express partía del muelle de atraque comercial de la estación, con el casco reluciente de pintura fresca y su tripulación tarareando lo que sonaba sospechosamente a una canción infantil humana. El capitán de la nave, un pirata espacial reformado que ahora pasaba las tardes leyendo libros de autoayuda y los fines de semana como voluntario en orfanatos, era probablemente el criminal convertido en empresario legítimo más feliz de la historia galáctica. Y en algún lugar de la sección de mantenimiento de la estación, María Rodríguez solucionaba otro problema imposible, con una combinación de experiencia en ingeniería, pensamiento creativo y el tipo de optimismo práctico que había revolucionado accidentalmente la resolución de conflictos interestelares. La galaxia, como siempre, estaba un poco mejor que ayer, y nadie estaba completamente seguro de cómo había sucedido. Pero eso, como diría Tommy, era simplemente lo que hacían los humanos.